Isaías 58, 12 es el fundamento de nuestra meditación esta tarde. Dice, es la promesa del Señor para ti y para nuestra congregación. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Quiero plantar esa visión en tu corazón esta tarde, y serás llamado reparador de portillos. Y vamos a examinar lo que quiere decir eso, lo que implica eso para nuestras vidas y para nuestra congregación. Reparadores de portillos. Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y como sucede a veces, como me sucede a veces, creo que este es un sermón profético. Es un sermón que viene directamente para nosotros. Profético quiero decir algo que es como para el ahora y el aquí. Es como si fuera directamente de la boca de Dios, un mensaje actualizado, específicamente. Eso es lo que es una palabra profética. Es una palabra que puede servir a veces como algo general, pero que Dios la escoge para un momento específico, para un individuo o para un pueblo específico, en un momento dado para su situación. Y yo siento que esta palabra de ser reparadores de portillos es para ti como individuo, para tu familia y también para nuestra congregación León de Judá. Esa frase, reparadores de portillos, me vino esta madrugada, así como a veces estallan las cosas en el espíritu de uno. Mientras estaba ahí dormitando, me vino esa frase. Me había costado, no había podido preparar el sermón, ni siquiera tenía formulado exactamente cuál iba a ser el tema. A veces es difícil en estos tiempos de transición en que uno está como en el medio. No es Navidad, no es Año Nuevo, pero quería un mensaje que fuera atinado y le pedí al Señor que me diera una palabra específicamente. Y así en la temprana madrugada me vino esa expresión, reparadores de portillos, y estoy convencido de que es la palabra de Dios para nosotros en este día. Así que recíbela como un proyectil directo a tu corazón y a tu vida de parte del Señor, y apropiatela. Como digo, se trata del llamado de Dios colectivamente para nuestra congregación aquí en la ciudad de Boston, donde nos encontramos, y también para tu vida individualmente, lo que Dios quiere que tú seas y lo que Dios quiere que tú experimentes en este punto de tu jornada espiritual. Este capítulo es un capítulo central en la Escritura. Es uno de los capítulos claves del libro de Isaías. Y ese llamado, esa promesa, mejor dicho, de que nuestra descendencia, los miembros de esta congregación, serán reparadores de portillos y que edificarán las ruinas antiguas, etcétera, se da en medio de un contexto de un llamado severo, una advertencia, una recriminación que Dios le hace a su pueblo a reformar su forma de relacionarse con Dios. Primeramente, y si no entendemos esto, vamos a perder un poco del verdadero valor y el verdadero significado de esa promesa y ese llamado a ser reparadores de portillos. Hay un llamado de parte de Dios de reforma personal, colectiva hacia el pueblo de Israel y por extensión a nosotros también, para que podamos ser reparadores de portillos. Al comienzo del capítulo 58, Dios le habla al pueblo hebreo, y lo que vemos retratado en esa recriminación que Dios le hace a Israel, lo que vemos retratado es un pueblo que se ha sumido en el ritualismo vacío, una religiosidad externa,
un formalismo religioso que no está conectado con la interioridad del pueblo, sino que simplemente, como decimos, de la boca afuera. Acciones externas que no reflejan un verdadero sentir del corazón. Israel se ha metido en una formalidad religiosa y se han olvidado de que lo que constituye una verdadera espiritualidad que agrada al Señor es algo más que simplemente acciones externas, ritualismo. Y por eso Dios les dice en el capítulo 58, versículo 2, ustedes me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Ustedes me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y en el versículo 3 como que lo recriminan a Dios y dicen, ¿por qué dicen ustedes ayunamos y no hiciste caso? Lo que vemos aquí es una espiritualidad decrépita, donde hay oraciones que no son contestadas. No hay producto de los esfuerzos religiosos. Le acusan al Señor de que ayunan y Dios no responde a sus oraciones. Dicen, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y el Señor les responde y les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. En otras palabras, Dios les está diciendo, sí, ustedes me traen, ustedes declaran días de ayuno como se hacía en el Antiguo Testamento, de afligirse y de venir con cilicio a la casa de Dios, como un día religioso, ¿no? Como la gente practica muchas veces. Vamos a la iglesia porque es cuaresma o porque esto es lo otro. Pero ustedes lo hacen por costumbre, lo hacen por mero ritualismo vacío. Y aun cuando ayunan, en realidad lo que están haciendo es buscando, porque el ayuno supone que sea como aflicción del alma, pero ustedes lo que están buscando es su propio gusto, su propio deseo. Ayunan como para obligarme a hacer algo para ustedes, porque ustedes están ayunando. Simplemente se supone que si ustedes ayunan, yo entonces tengo que obedecer a sus oraciones. Ustedes buscan su propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Entonces nos dicen, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué nosotros le oramos al Señor? ¿Por qué venimos a la iglesia? Muchas veces venimos a la iglesia simplemente para que Dios haga algo por nosotros, pero no venimos porque le tenemos un gran amor a Dios, porque amamos a nuestro prójimo, porque los valores del reino de Dios han penetrado verdaderamente en nuestra sensibilidad. Y el Señor quiere corregir eso primeramente. Entonces entendamos que lo primero que Dios quiere es que nosotros reformemos nuestros caminos, que el mensaje del Evangelio, los valores del reino de Dios, de la palabra de Dios, aniden y se arraiguen en nuestros corazones. Israel, como producto de su religiosidad vacía, ha cosechado el fruto amargo del exilio, de los ataques de naciones enemigas, un Dios ofendido por la superficialidad espiritual del pueblo de Israel. Y lo que Dios está haciendo es llamándolos a una espiritualidad renovada, a una espiritualidad verdaderamente profunda, auténtica, verdadera. Y eso es lo que en esta tarde yo les animo a ustedes y a mí mismo a que nuestra vida como congregación, nuestra vida como individuos, refleje verdaderamente los valores del reino de Dios y que nuestro comportamiento, nuestras relaciones con nuestros semejantes en nuestra familia sean relaciones verdaderamente de justicia, de amor, de gracia, de misericordia, de generosidad. Porque si no, Dios no nos puede usar, Dios no nos puede bendecir. Es importante esa parte. Y en realidad lo que Dios está diciendo es que Él no está buscando necesariamente grandes sacrificios de nosotros. Dios es un Dios sencillo. Y lo que a Dios lo motiva son las cosas del interior. En Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, si lo pueden poner allí, Marlene. Miqueas 6, versículos 6 al 8, vemos
a Dios preguntándole al pueblo, como si fuera una persona de Israel hablando, diciendo, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. En otras palabras, cuando tú vienes a la casa del Señor, ¿cómo es que tú tienes que presentarte? ¿Qué es lo que verdaderamente va a conmover el corazón de Dios? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Son preguntas retóricas. En otras palabras, ¿tienes tú que traer grandes sacrificios al Señor? ¿Tienes que tú que traer miles de dólares a la casa de Dios para que Dios te escuche? Entonces, continúa preguntando retóricamente, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? En otras palabras, había pueblos paganos que inclusive sacrificaban a sus hijos, a dioses paganos, como sacrificio. Y entonces Dios retóricamente pone en la mente de alguien, dice, ¿es eso lo que yo quiero que ustedes hagan? Que den a lo que ustedes más aman, su primogénito por su pecado, o algún otro hijo, el fruto de sus entrañas, por el pecado de su vida, de su alma. Y mire cuál es la respuesta. Palabras famosas, de hecho que el Ministerio de Mujeres lo usó este otoño para su retiro, como lema, dice, oh hombre, mujer, oh congregación León de Judá, ya Dios nos ha dicho lo que a Él le agrada, lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Sino solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. En otras palabras, esas son las cosas que Dios está buscando, ¿no? Ahora, no quiere decir que dejemos de hacer, que dejemos de congregarnos, por ejemplo. No, a Dios le gusta que su pueblo venga a la iglesia. Hay mucha gente que dice, no, porque yo adoro al Señor en mi corazón. Alguien me decía los otros días que una persona de la congregación o no de la congregación, perdone, que viene de vez en cuando. Le he dicho, yo estoy mejor que muchos de los que están ahí sentados en las bancas. Y así piensa, ¿no? Y yo entiendo lo que eso puede querer decir. Hay gente que piensa así, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, yo en mi casa puedo adorar al Señor, yo no tengo que ir a la iglesia porque allí hay gente que necesita. Dios quiere las dos cosas. Dios quiere que en la iglesia haya gente que su corazón y su vida responda a los valores del reino, pero que también vengan y lo adoren. Las dos cosas. No tiene que ser una cosa o la otra, pero lo que Dios siempre ha buscado es un pueblo que lo alabe, que lo ame de corazón y que practique buenas obras con los demás. Un pueblo generoso, un pueblo que sea de bendición para los demás. Y de eso se trata en la segunda parte de este sermón, acerca de ser reparadores de portillos. Quiere decir, en primer lugar, que el llamado que Dios tiene para nosotros es un llamado maravilloso, bello, pero tenemos que prepararnos primeramente. Para poder ser reparadores de portillos, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Yo nos animo a todos en este año venidero a acercarnos más al Señor, a purificar nuestros corazones. Yo sé que cada uno de nosotros puede escribir varias cosas que podríamos hacer mejor este año, maneras que podemos acercarnos a Dios, formas en que podemos mejorar nuestro comportamiento, formas en que podemos bendecir nuestros matrimonios, que podemos ser mejores padres, formas en que podemos ser mejores empleados, mejores ciudadanos, hay cosas en que podemos mejorar nuestro temperamento, nuestro carácter, prácticas en nuestra vida. No nos conformemos simplemente con venir a la iglesia, hacer una cantidad de cosas, dar dinero, aún servir externamente en la iglesia, sino sobre todo darle a Dios lo que Él más desea, nuestro corazón. Amén. Y dejar que el Espíritu Santo vaya transformándonos, renovándonos, trabajándonos. Siempre los invito a ustedes y a mi persona a vivir una fe interiorizada, una fe que primero se dé adentro de nosotros, en el corazón, una fe que nos llame a entregarle al Señor lo que somos, que cada día podamos ser más y más como Cristo Jesús, limando las asperezas, preparándole el camino al Señor. En Isaías hay un pasaje mesiánico que habla de levantar los lugares que están demasiado bajos, caídos. Era como que cuando venía un rey a visitar un lugar, un pueblo, por ejemplo, el emperador, ¿qué hacían? Lo primero que arreglaban eran las calles, para que el emperador encontrara o el rey encontrara las calles bien bonitas por donde iba a caminar. Y así nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Si queremos que Cristo
venga más y más a nuestro corazón y se establezca en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, tenemos que preparar el camino al Señor. Tenemos que allanar, subir lo que está demasiado bajo, bajar lo que está demasiado alto, enderezar lo que está torcido, para que el camino del Señor a nuestras vidas sea un camino más despejado y que Él pueda usarnos más grandemente. Yo siento, hermanos, que el Señor en este próximo año nos llama a purificarnos más y a santificarnos más, porque Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Pienso en las palabras del libro de Josué, cuando Josué y el pueblo de Israel estaban preparándose para entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a Josué: santifícame al pueblo, porque yo voy a comenzar a hacer grandes cosas entre ustedes. Y lo primero que necesitamos hacer en nuestras vidas, si queremos que Dios nos use, es tanto como congregación como individualmente, purificarnos, santificarnos, mejorarnos, limpiarnos, entregarle más y más de nuestras vidas al Señor para que Él tenga más de nosotros, limar las asperezas, amar al Señor de todo corazón, ser más gentiles con la gente que está alrededor de nosotros, para que Dios pueda encarnar con más vigor en nuestras vidas. Vamos, nos invito a todos nosotros a mejorar todas las áreas de nuestra vida, para que Dios tenga un pueblo que pueda usar como Él quiere. Esa santificación nos preparará entonces para ser lo que Dios quiere que hagamos. Si usted continúa en ese capítulo 58, Dios le ofrece una alternativa al pueblo hebreo, contraria a lo que ellos hasta entonces viven, de esa religión formal externa. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Lo que está allí es simplemente una lista, como un ejemplo de lo que podemos hacer en nuestras vidas. No tenemos que limitarnos solamente a eso. Uno podría añadir una cantidad de otras virtudes: el amor, la mansedumbre, la bondad, la generosidad, la humildad, todas estas cosas que adornan el carácter de un hijo de Dios. Esas son las cosas que Dios quiere, en vez de la religión esta meramente superficial. Si tú hasta aquí te has limitado a una vida ahí a medias, una vida tibia, una vida que tú piensas, bueno, si yo voy a la iglesia, ya yo cumplí. Dios te está animando a meter a la iglesia dentro de ti. No te metas dentro de la iglesia, mete la iglesia dentro de ti. Ve a otro nivel de compromiso con Dios, amén, de santidad al Señor, de repudio del mundo y de las cosas externas, de compromiso con Dios, de generosidad, de darle a Dios más de tus talentos, de tu tiempo, tus energías, tu dinero, ciertamente todas las diferentes cosas, y con ello todo tu corazón, y ser un canal de la gracia del Señor, porque entonces eso permitirá que nosotros seamos lo que tenemos que ser. Dios quiere un pueblo ejemplar de nuestra congregación. Dios quiere un pueblo que al compartir sus bienes y al ser generoso con el reino de Dios y con su prójimo, dice entonces, en versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si queremos ser reparadores de portillos, y yo voy a analizar eso un momentito, y queremos que Dios nos use grandemente, bueno, tenemos que limpiarnos internamente. Pero ¿sabe qué? Y esto lo digo simplemente en anticipación a ello, no solamente Dios nos usará para bendecir a otros, sino que nosotros también somos bendecidos cuando le entregamos al Señor más de nosotros mismos. Por eso dice, entonces nacerá tu luz, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En el versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí.
¿Tú sabes cuándo tus oraciones comienzan a ser contestadas? ¿Sabes cuándo la gloria del Señor comienza a anidar con más fuerza en tu vida, en tu hogar, en tus hijos? Cuando tú le das más al Señor de ti mismo. Cuando tú le entregas todo al Señor. Cuando tú lo sirves de corazón. Cuando tú te olvidas de ti mismo y piensas en Dios y en los demás, entonces la gracia de Dios no cesa de fluir en tu vida. Dios arregla tu camino, te da los anhelos de tu corazón. Todas esas cosas que tú te matas allí tratando de resolver y de conseguir, Dios te las da sin dolor. Porque tú entonces te conviertes en un canal, un recinto donde a Dios le gusta habitar. Si dieres tu pan al hambriento, versículo 10, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Óigame, qué hermosa visión para la vida. ¿A cuánto le gustaría tener una vida así, no? Esa vida abundante. Bueno, dale al Señor todo tu ser, entrégale al Señor, sirve al Señor, sé generoso con Dios. Yo le doy gracias al Señor por hermanos y hermanas en esta congregación, que cada vez que hacemos un llamado para algo que se necesita, son los primeros. Y a veces la verdad es que me sorprenden con lo generosos que son. Ustedes recuerdan que el domingo pasado yo hice un anuncio acerca de esta visión que me ha dado de tener un evento especial el miércoles en la noche, en navideño, en el servicio del miércoles. Era algo así totalmente intempestivo y momentáneo, así improvisto. Y yo le doy gracias, Señor, que cuando comencé a llamar a los hermanos para pedirle que me ayudaran en la preparación, fue el sábado en la tarde. Y a esta gente no le falta cosas que hacer. Óigame, nadie me dijo que no de todos los que llamamos para que participaran en el evento. Y fue de gran bendición el miércoles. Y yo agradezco eso. Agradezco gente que está dispuesta con su tiempo a decir, amén, pastor, ¿qué se necesita? Y excedieron mis expectativas porque hicieron cosas que yo no tenía en mente originalmente. La iglesia fue enriquecida, Dios fue bendecido. Yo creo que el reino de Dios fue avanzado porque había gente dispuesta. ¿Usted entiende? Porque dijeron, sí, amén, se necesita eso, vamos a hacerlo. Qué bueno es cuando tus dones están a la disposición del Señor. Hay hermanos que me han dicho, pastor, desde que se complete lo de poner las paredes ahí del conector y no se ha hecho porque hemos tenido que esperar que se resuelvan estos asuntos documentales o documentarios con la ciudad. Nosotros tenemos un negocio, me dijo una pareja, de poner sheetrock, de poner planchas esas de yeso. Y cuando llegue ese momento, queremos ofrecerle nuestro negocio para que eso se haga. Tantos hermanos que sirven al Señor. Que este año sea un año así de generosidad para con el reino de Dios. Para que Dios pueda verdaderamente hacernos una congregación reparadora de portillos. Cuando tú le das al Señor tus bienes, Dios te bendice. Cuando tú le das al Señor de tu tiempo, tu energía, tu corazón, tu vida, tu temperamento, tu carácter, tú se lo entregas al Señor, mueres para Cristo y para su reino, Dios te da vida nueva, renovada, poderosa, bendecida, próspera. Y tienes bastante para darle a otros también. Y para bendecir a otros en sus necesidades. La otra pieza que quiero enfatizar es esa parte. Cuando tú te renuevas, cuando te preparas, cuando te santificas, cuando le entregas al Señor tu ser, entonces Dios primero te bendice a ti y segundo lugar va a pasar algo muy lindo y es que Dios te va a constituir a ti en un reparador de portillos. ¿Qué quiere decir esto de portillo? Un portillo no es necesariamente uno pensaría una puertita pequeña. Un portillo es una grieta, un hueco, un hoyo que ha sido abierto en un muro. Eso es un portillo. Es un punto de debilidad en algo que se supone que esté firme y fuerte. Es símbolo de quebrantamiento, es símbolo de rotura. En una de las definiciones que miré, dice que también se usa para referirse a una piñata, cuando le dan muchos palos y los hoyos que abren en la piñata, eso es un portillo. Es cosas quebrantadas, cosas rotas. Y yo quiero decirles, hermanos, que Dios nos llama como congregación. Yo creo que ese ha sido uno de los llamamientos principales
sino el llamamiento central de esta iglesia, que solamente hasta aquí hemos cumplido parcialmente, pero que Dios cada día quiere hacer algo más central en la vida de Congregación León de Judá, y es tomar cosas quebradas y arruinadas y restaurarlas para su utilidad original. Restaurar lo quebrado. Por eso es que yo siempre he insistido que estos esfuerzos que nosotros hemos hecho de tomar dos edificios que estaban decrépitos cuando nosotros los tomamos y que estaban abandonados y llenos de escombros, y trabajarlos y tornarlos en lugares para adoración y para servicio a la comunidad, ha sido un símbolo profético de lo que esta iglesia se supone que haga al nivel del Espíritu. Dios quiere que nuestra congregación sea una congregación que repare vidas quebrantadas, que repare comunidades quebradas, que repare almas que el diablo se ha dado gusto destruyendo y llenando de hoyos, y que las tome y se las devuelva al Señor sanadas y reparadas para servir a otros y para ser canales de bendición ellos mismos para los demás. Y por eso yo creo que, ¿sabe que Dios usa muchas veces las acciones proféticas así? Cuando nosotros hemos estado trabajando esos lugares y restaurándolos, como por ejemplo el edificio de la esquina, ese edificio estuvo años abandonado y las ventanas las rompieron a través de los años y por ahí se metió muchísima agua y los pájaros anidaban ahí adentro de ese edificio de la esquina. Un edificio que había sido una farmacia, debajo y arriba un lugar de apartamentos. Y estuvo durante años abandonado y decrépito. Cuando nosotros nos metimos a restaurarlo, el basement ese que ahora tiene allí varios salones era una mazmorra. Y las vigas estaban algunas decaídas, los pisos estaban en declive. No se podía hacer nada con ese edificio. Tuvimos que romper todo el interior, restaurarlo arquitectónicamente, estructuralmente, y entonces llenarlo. Y cuando la gente va allí se maravilla, dicen, wow, qué bonito está este edificio, qué bien hecho, con sus pisos brillantes, con su madera por donde quiera, porque nosotros lo reparamos para el uso del Señor. Y hoy en día jóvenes son educados allí, inmigrantes son servidos, latinos aprenden a hablar inglés, adultos aprenden a usar computadoras. Muchas almas estudian la palabra del Señor a través de las clases de discipulado que se dan allí. Clases de consejería se dan allí. Sesiones para el fortalecimiento de los matrimonios se dan allí. Hay un estudio prácticamente de televisión allí para grabar programas de video. Tantas cosas en un lugar que era un símbolo del decaimiento de este vecindario. Y con la ayuda del Señor nosotros y con su generosidad de ustedes, hermanos, y el trabajo arduo de mucha gente, pudimos restaurar ese lugar. Ese portillo quedó cerrado, quedó edificado y fortalecido. Y eso ha sido un símbolo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos al nivel del Espíritu y en esta comunidad. Que el León de Judá sea una congregación que sea conocida por reparar y establecer cosas caídas. Esos ladrillos muy bien podrían ser parte de esos dos edificios, porque de ese mismo color son y así mismo parecen. No creo que es una foto de León de Judá, está en el internet, pero así mismo son los ladrillos de esos dos edificios. ¿Sabe lo lindo? Que cuando uno repara portillos así como esos, a veces entonces Dios nos da estructuras nuevas como esta. Comenzamos reparando y renovando y Dios dijo, en lo poco han sido fieles, lo voy a poner en lo mucho. Y qué lindo este nuevo lugar aquí, flamante, sacado del paquete, hecho para la gloria de Dios. Porque cuando uno bendice a los demás, Dios también nos bendice a nosotros. Y ese es el llamado de esta congregación. Yo creo que hay pocas iglesias que sean tan eminentemente urbanas como Congregación León de Judá. Estamos en el mismo centro de la ciudad. Nosotros decimos que estamos en el corazón de la ciudad, con la ciudad en el corazón. Esta es una iglesia eminentemente urbana en medio de la comunidad, una congregación que sirve en tantas diferentes maneras. Yo les decía también que Dios nos ha llamado a ser una congregación refugio. Esa palabra ustedes me han escuchado últimamente usarla y yo creo que la voy a estar usando mucho en estos próximos meses. Porque la visión que Dios nos ha dado, como yo decía el domingo pasado en el tiempo del llamamiento, es que nosotros le ofrezcamos a la gente allá afuera
una visión de venir a Cristo y refugiarse en Él. De venir a este lugar, a esta comunidad, no voy a decir a este edificio, sino a esta comunidad espiritual y encontrar refugio para sus luchas en la vida. Consejo para su paternidad, para sus hijos que tienen problemas, para esos jovencitos que están siendo amenazados con la corrupción sexual, con la corrupción académica, con la ignorancia, con tantas cosas que están matando a nuestra juventud, y que las familias puedan venir acá y encontrar aquí consejería familiar, palabra de Dios que los ayude a ser mejores esposos, mejores padres, madres solteras que puedan encontrar consejo para sus vidas, cómo la gente pueda mejorar en sus finanzas, en su educación, que nuestra iglesia pueda ofrecer todo lo que una comunidad necesita para ser próspera y bendecida, sobre todo de refugiarse bajo el único que puede defendernos de los males que están hoy en día en este mundo, Cristo Jesús. La única esperanza para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para esta nación, es Jesucristo. Estamos en un mundo donde el diablo cada día ha recibido más y más libertad para moverse, y el único que puede ofrecerle frente a los poderes del mal es Cristo Jesús, y tenemos que hacerle eso claro a esta comunidad allá afuera. León de Judá tiene que ser una iglesia que le ofrezca refugio a la comunidad latina, pero también a otras comunidades. Yo estaba pensando esta mañana mientras preparaba el sermón acerca de la gente deambulante, la llamada gente homeless, la gente que está en la ciudad de Boston sin hogar. Cada vez que yo paso por acá, por la Milnea Cass, por la Albany Street y la Massachusetts Avenue, ahí yo les he dicho eso antes, decenas, docenas de personas destruidas, sus vidas destruidas. Y Dios ha permitido que en los últimos meses León de Judá se convierta en un lugar de bendición para esa comunidad. Esta mañana misma, mientras yo entraba en mi carro antes del servicio, pasé y vi a 3 miembros de esa comunidad, pero que también están visitando a la iglesia. Uno, de hecho, una era norteamericana, uno era latino y uno era también angloparlante. Y 2 de ellos estaban fumando, y yo creo que cuando me vieron se sintieron como un poquito ahí, se sintieron mal. Y pensaron como que yo quizás le iba a dar una mirada recriminatoria o algo así. Al contrario, yo les saludé porque dije, wow, qué bueno que esa gente está viniendo a nuestra iglesia, buscando de Dios, y necesitan una buena bienvenida. Así que hice todo el esfuerzo posible para saludarlos y animarlos. Y cuando entré por acá, por la escalera, había una hermana afroamericana. Eran que estaba hablando como las 8:40, 8:45. Una hermana afroamericana que estaba sentada ahí al pie de la escalera con una copa de café, una taza de café, y tomándose, yo creo que teniendo un momentito de descanso, porque esa gente cuando duerme en esos refugios de homeless, eso es el infierno. Tienen que dormir a veces con sus ropas agarradas y sus motetes agarrados, porque si no se los roban en la noche. Son lugares de mucho ruido, mucha violencia, gente neurótica, enferma, mala muchas veces, corrupta. Y quizás ese es momento ahí, esos 10 minutos antes de ella irse al servicio en inglés, donde van muchos de esa gente deambulante. Nuestro servicio en inglés se ha convertido en un lugar de refugio. Los sábados en la mañana van muchos deambulantes a recibir ayuda. Y yo pensaba, ¿sabe qué? Cuando la vi allí al frente mismo, uno podría quizás decir, oh, ¿qué hace esta persona aquí en el frente mismo, a la entrada misma de la iglesia, sentada allí? Pero ¿sabe qué? De nuevo, nuestro corazón se enternece cuando vemos eso. Porque qué bueno es que una persona encuentre refugio en la casa de Dios. Que pueda venir y prepararse para el comienzo que pueda venir y adorar al Señor en una forma, entre comillas, normal. Porque mucha de esa gente no tiene una iglesia donde puedan ir y sean aceptados. Y por eso es que nosotros tenemos que asumir como congregación una mentalidad misionera. Cuando usted vea a una de esas personas, salúdelas, sonríales, dele la bienvenida, hágale sentirse en casa. Porque tenemos que desarrollar una mentalidad evangelística en nuestra congregación, una mentalidad generosa. A veces, sí, hay retos. Es una comunidad muchas veces que por su corrupción en la vida que han vivido pueden también ser problemáticos. Pero hermanos, esos dolores de cabeza son para bendición nuestra. Hay que pagar un precio para ser de bendición en el mundo. Si no, ¿de qué sirve? Alguien tiene que pagar el precio. Y yo le pido al Señor que este año sea un año donde más de esa gente venga a la congregación León de Judá. Nuestra iglesia pueda ayudarlos a levantarse,
que esos portillos humanos sean reparados. Que Dios nos dé la sabiduría, la unción, el poder. Porque les digo, la sociedad secular no tiene la respuesta para gente así, tan destruida, tan quebrantada. Lo máximo que pueden hacer es darles mantenimiento, darles un lugar donde duerman, una comida para que al otro día continúen su vida difícil y a veces miserable. Y digo esto con todo respeto, por si acaso hay alguien de esa comunidad aquí, yo hablo con todo el corazón, porque mi deseo es precisamente que nosotros bendigamos y que ayudemos a esa gente a salir. Yo creo que ese es uno de los retos grandes. Yo creo que si nosotros podemos encontrar una manera de bendecir esa comunidad, podemos hacer cualquier cosa. Y Dios nos va a bendecir porque estamos tratando a los pequeñitos, lo que Él ama, y los estamos ayudando a ponerse de pie. León de Judá tiene que ser una congregación reparadora de portillos. Y por eso es que yo digo que tenemos que ser una congregación generosa en todas las dimensiones. Porque para que una iglesia pueda ayudar a avanzar el reino de Dios, se necesitan recursos humanos, recursos de talentos que ustedes tienen y recursos financieros también para poder servir a esa comunidad. A nosotros viene continuamente gente con diferentes tipos de necesidades. Yo les digo la verdad, gracias a Dios, muy raramente los enviamos con las manos vacías, porque siempre tratamos de hacer algo para ser de ayuda y de bendición a esas vidas. Y por eso es que Dios nos bendice y nos bendecirá más cada día, porque Dios quiere que seamos una reparación de portillos. Dios quiere que tomemos esas vidas que el diablo ha azotado y que las restauremos para que Dios pueda hacer su obra aquí en la tierra. Vamos a tener que ser una congregación sacrificial siempre. Hermanos, si queremos sacerdocio, si queremos que Dios nos use, tenemos que preparar los caminos para la venida del Señor. En este año yo les animo, quiero pedir a los músicos que pasen por acá, en este año yo les animo, hermanos, a entrar con una visión de expectativa de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida, las va a hacer en nuestra congregación, y que Dios nos está llamando a ser una congregación punta de lanza. Dios está buscando lugares donde anidar para hacer su obra. La Biblia dice que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha para no destruir a la comunidad. Y desgraciadamente, dice la Biblia, no la halló. Bueno, yo quiero que si el Señor recorre sus ojos y dice, ¿dónde puedo yo encontrar un pueblo para bendecir la ciudad de Boston? Que no tenga que irse decepcionado, sino que diga, aquí hay un pueblo que quiere ser usado por Dios para hacer grandes cosas en mi nombre. Amén. En Ezequiel capítulo 36, en el versículo 33, les dejo esto, declaro esta palabra sobre mis hermanos de la congregación León de Judá. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Mire allí, de nuevo, el llamado primeramente, prepararnos nosotros. Yo le estoy pidiendo al Señor así en mi vida, Padre, todo lo que falta en mí, y hay muchas cosas, ¿no?, que Dios tiene que limar en mi vida. Yo digo, Señor, si voy a llamar a un pueblo a ser un pueblo ejemplar, tienes que comenzar conmigo. Y siempre tiene que ser así. Tú tienes que también recibir el llamado. Si tú quieres ser de bendición a la gente allá afuera necesitada, si queremos que Dios nos use en evangelismo este año más como nunca, que Dios nos prospere en la cosecha de almas, limpiémonos de nuestras iniquidades. Ahora dice, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Yo creo que ese es un llamado para nuestro tiempo en esta ciudad y aún en esta nación, ¿sabe? Ahora mismo este país está arruinado espiritualmente. La ciudad de Boston está llena de todo tipo de perversiones, celebradas muchas veces por las autoridades. Hay violencia en la ciudad, hay pobreza, neurosis de todos tipos. Nuestros jóvenes están llenos de violencia en la calle. Y sabe que aún la gente próspera
que uno diría, no, ellos están bien porque tienen dinero, tienen sus condominios de $250,000 o $500,000. Esa gente está más pobre y más miserable que aún los pobres financieramente. Porque Boston, Massachusetts, está lleno de universidades que son nidos de enseñanza terrible, dañina, mortífera, secularismo, racionalismo, rechazo de Dios, aversión a todo lo que es espiritual, todo lo que es cristiano, todo lo que es humillarse delante de Dios. Esto es está arruinado. Los muros de esta ciudad están en ruinas. Y Dios dice, hey, si ustedes se limpian, se purifican, se entregan, se dan, se dejan trabajar por mí, yo haré que esas ciudades sean habitadas y que sus ruinas sean reedificadas. Y que dice el versículo 34, y la tierra asolada será labrada. Y en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas estarán fortificadas y habitadas. ¿Sabe? Nueva Inglaterra en el siglo XVII emprendió un experimento espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. En el año 1620 llegaron a Plymouth, Massachusetts, a 1 hora y pico de aquí, un grupo minúsculo de gente pobre que venían de Europa, de Inglaterra y de Holanda específicamente, buscando libertad religiosa. Eran cristianos comprometidos que no se sentían libres para adorar a Dios como ellos sabían que había que adorarlo en esos países, porque la iglesia se había corrompido en Inglaterra. Y entonces ellos decidieron dejarlo todo. Porque es lo que les digo, hermanos, si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que establecer nuestras prioridades. Y lo primero en la vida de un hijo de Dios no es acumular dinero ni dormir mucho, sino es servir al Señor y ser usado por Dios. Esa es la prioridad. Todo lo demás tiene que obedecer a eso. Esta gente puso a Dios primero y se vinieron aquí al Nuevo Mundo, un sitio desierto completamente, donde ya había habido otro experimento años atrás y habían muerto casi todos los que habían llegado. Y ellos se lanzaron, vinieron aquí y Dios les dio la gracia y la bendición de comenzar un experimento que es la nación de Estados Unidos. Y ese grupito se convirtió en una nación poderosa que bendijo al mundo durante siglos. Estados Unidos ha sido de bendición. Nueva Inglaterra es la cuna del evangelio en toda la nación de Estados Unidos. Y Dios envió misioneros de aquí a muchas partes del mundo para bendecir a muchas naciones. Y Estados Unidos, que fue una nación durante siglos temerosa de Dios, no una nación perfecta, pero sí una nación cuyas leyes reflejaban temor a Dios y respeto por los valores de la palabra de Dios. Como digo, no eran perfectos, pero sus líderes, sus presidentes, sus presidentes de universidades, su gente de negocio, la gente influyente de esta nación, era gente que tenía temor, porque tener temor de Dios no es necesariamente venir a la iglesia todos los días, pero es saber que hay un Dios y que hay que tenerle temor. Y por lo menos había un respeto hacia las cosas de Dios. Y esta nación ha perdido su visión. Y desgraciadamente hoy es todo lo contrario. La gente de poder, de influencia, desgraciadamente comenzando con nuestro presidente, no son personas que reflejan verdaderamente los valores del reino de Dios. Hay que decirlo así mismo. Son gente que aman supuestamente la justicia y tienen un gran corazón de justicia, pero no buscan el poder para ejercer esa justicia en el lugar correcto. Y por eso son impotentes para cambiar el destino de esta nación. Y esta nación y esta región de Nueva Inglaterra, que era un Edén, ahora es un desierto espiritual. Y entonces Dios le dice nos dice a nosotros, la gente que esta tierra que ustedes toquen, esta tierra que era asolada, un día se podrá decir esto. Yo creo que todavía es posible creer que Dios puede traer un avivamiento a esta región. Dios puede traer avivamiento a esta ciudad. De manera que los que dicen ahora, no, esto es un desierto espiritual, dirán, wow, esto es un Edén. Aleluya. Imagínense que la gente mire hacia Boston un día y digan, esto es un Edén del Espíritu. Esto es un lugar glorioso. Que haya iglesias, que las iglesias estén llenas de gente buscando de Dios.
que haya pastores que conozcan la palabra de Dios en cada púlpito, o por lo menos en la mayoría de los púlpitos. Que haya una renovación del Espíritu Santo, que haya una visitación de Dios en esta ciudad y en esta región de Nueva Inglaterra, que una vez fue cuna del Evangelio, que vuelva otra vez a oírse la palabra de Dios resonar en los púlpitos. ¡Wow! ¡Qué visión más linda! Y sabes que Dios nos puede usar a nosotros para ser parte de eso. No lo dudes. Somos hispanos, somos latinos, allí pobres. Pobres no somos, somos ricos en el Señor. Somos un pueblo que Dios puede prosperarnos y bendecirnos. Yo creo que ya Dios lo está haciendo en nosotros. Yo veo ya gente, jóvenes adultos que se están llenando del Espíritu. Familias que Dios está bendiciendo. Matrimonios que se están enderezando. Gente que está educándose y buscando de Dios. Dios nos va a bendecir y continuará. Esta iglesia va a ser una iglesia próspera. Y ya más de lo que lo es, hermanos. En la medida en que nosotros nos dejemos usar. Y Dios nos usará más y más para ser influyentes en la manera más positiva en esta ciudad y en esta región, de manera que se podrá decir, wow, esto es como el huerto del Edén. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Aleluya. Amén. El Señor está comprometido con nosotros. Hermano, esto no son sueños vanos. Esto es una visión alcanzable. Yo te animo, no creas que todavía Dios ha terminado con esta ciudad, con esta región, ni con el mundo. Sí, Cristo viene, pero yo creo que todavía Él quiere hacer cosas en este mundo. Hay una visitación del poder de Dios que tiene que venir, y nosotros vamos a ser parte de ese avivamiento. Todavía Dios quiere rescatar almas. Todavía Dios quiere usar a su pueblo. Todavía Dios quiere reavivar a su iglesia. Todavía Dios está buscando hombres y mujeres y comunidades que se fortalezcan en el Espíritu para ser reparadores de portillos. Y en el nombre del Señor yo lanzo esa visión a tu espíritu en esta tarde y te pido que la recibas en el nombre del Señor. Ora para que León de Judá sea conocido como uno de esos reparadores de portillos. Amén. Una iglesia que sus individuos sean reparadores y que la congregación en su totalidad sea reparadores de portillos. Entremos a este próximo año con esa expectativa. Vamos a ponernos de pie. Vamos a mirar hacia arriba y decirle: Señor, haz descender tu gloria sobre nuestra iglesia. Haz descender tu gloria sobre mi vida. Haz descender tu gloria sobre mis sueños, sobre mi corazón, sobre mi cuerpo, sobre mi mente. Límpiame, purifícame, prepárame, capacítame, sáname, dótame, para que yo pueda ser reparador de portillos. Donde quiera que yo vaya, que el reino de Dios entre conmigo. Si mi lugar de trabajo está lleno de discordia y de malas actitudes, que yo sea un agente de la paz y la generosidad de Dios. Que mis oraciones bendigan el lugar donde yo estoy. Que si mi vecindario es un lugar de violencia, que por mis oraciones y mi presencia allí, ese vecindario sea transformado y renovado y convertido en un jardín floreciente. Que si mi casa es un lugar de problemas y de conflictos y de dificultades, por medio de tu obra en mi vida, en mi carácter, en mi corazón, mi casa llegue a ser un templo donde tú te dignes habitar y te sientas cómodo habitando. Amén. Que si mi propio lugar interior todavía le falta trabajo y tú no te sientes cómodo habitando en él, que por medio de la obra de tu Espíritu Santo y mi entrega de mi ser interior cada día, mi templo interno sea más y más agradable a tu morada. Ayúdame a ser un reparador de portillos. Ayúdame a ser una fuente de transformación. Y ayuda a mi iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que Congregación León de Judá, al purificarse más y más de sus asperezas, de sus imperfecciones, de sus fallas y sus grietas, al dejar que tú obres en él, en ella, más y más, que León de Judá venga a ser una comunidad irresistible, una iglesia ejemplar, una iglesia sanadora, una iglesia restauradora, Padre, una iglesia de buen testimonio, una iglesia de buenas obras,
una iglesia de justicia, una iglesia de transparencia, de buenas relaciones, de armonía dentro de la diversidad, de aceptación unos de los otros con nuestras diferencias, de perdón, de paciencia, gentileza, bondad, gozo, amor, paz, benevolencia. En el nombre de Jesús yo declaro ese valor sobre todas las dimensiones, cada ministerio, cada familia aquí representada, Padre. Y entonces con tu obra en nuestras vidas vamos a ser un instrumento escogido en tus manos para preservación de vida y para sanidad de muchas comunidades, muchos individuos. Padre, te ofrecemos lo que tú nos has dado, porque todo esto es tuyo. Tú has puesto en nuestras manos grandes recursos humanos, físicos, intelectuales, culturales, espirituales. Has puesto a nuestra disposición y uso grandes recursos. Los ponemos a tus pies. Lo que tenemos, lo que somos, lo ponemos a tus pies. Úsalo para tu gloria, Padre. Úsalo para reparación de vidas. Úsalo para el levantamiento de muros caídos. Úsalo para llenar portillos y devolverlos a su belleza y su utilidad original. Úsanos para restaurar Nueva Inglaterra. Úsanos para restaurar la ciudad de Boston. Úsanos para restaurar esta esquinita aquí de Roxbury. Señor, que este lugar brille, porque hay una comunidad de oración, de fe, de amor y de buenas obras, en la cual habita el Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que ya has hecho y miramos hacia el futuro con gran expectativa de lo que tú has de hacer en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Les bendigo en el nombre del Señor. Que esa palabra anide en nuestros corazones. Aleluya. Amén y amén.